Como digo, numerosos ciudadanos que también han acudido a apoyar a esos jueces y fiscales, que afortunadamente la inmensa mayoría ha secundado este parón. Luego están pues los de siempre. Que no, es que esto, la democracia no es esto. No, la democracia es Baltasar Garzón. Claro, y un fiscal general del Estado como García Ortiz. Eso sí que es la democracia, la libertad y la verdad. Venga, hombre. Bueno, pues el tema importante de ese parón es que no se va a quedar ahí, seguramente. Ha sido 10 minutos. Se habla de una huelga, también de manifestaciones. Y aquí sin duda sí que entra el papel de los ciudadanos, de los españoles a los que les preocupa decir, oiga, independientemente de cuál sea su ideología, es fundamental que exista la independencia judicial, que no el presidente del gobierno sea el que escoja a los jueces, que luego les van a juzgar, claro, o sea, imagínense cómo es el tema. A él, a su familia y a sus ministros, es decir, a la mafia. Lo que se pretende es exactamente eso. Y como digo, el papel de los ciudadanos ante esto, independientemente de cuál sea la profesión de cada uno, es estar del lado de estos jueces y de estos fiscales. Y si se llama a una huelga, que los ciudadanos secunden también esa huelga haciendo un llamamiento a la huelga general. Y por supuesto también están los responsables políticos. Estaría bien que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hablasen de este tema e hiciesen un frente común para, llegado el momento, que lo vamos a ver, que los jueces digan vamos a la huelga, ellos también hagan un llamamiento para que los ciudadanos secunden esa huelga y paralizar el país. Porque si sale esa ley, si se aprueba la ley Bolaños, ahí se acabó todo. No es ninguna exageración. Y además, en esta lucha, como digo, no debería entrar el sesgo ideológico, porque lo que está en juego es la independencia judicial. Porque sin independencia judicial no existe ni libertad ni justicia. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Guadalupe Sánchez. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jano? Bueno, recurrimos a ti porque ¿quién mejor que tú para explicarnos qué es lo que está pasando exactamente? Que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, pero conviene recordar que seguramente esta es la peor de todas las amenazas que se cierne sobre nosotros, porque sin jueces, sin fiscales independientes, aquí ya se acabó el tema. Sí, efectivamente. Como ya hemos comentado otras veces, un parón de 10 minutos como aviso previo a una huelga puede parecer poca cosa, pero es que el colectivo de los jueces no es muy dado a manifestarse porque precisamente el hecho de que lo hagan suscita muchas críticas. Lo que ha sucedido hoy no es solo simbólico, ha sido muy importante porque ha sido un paro, una huelga que se ha secundado muchísimo entre el colectivo de jueces y fiscales. También han parado funcionarios de la Administración de Justicia y también les hemos acompañado los letrados y otros profesionales. Es un paro que además no va a ser algo único. Yo creo que es la antesala de manifestaciones, salvo que al gobierno le dé por retirar estas dos reformas contra las que se dirige el paro. Y bueno, básicamente, ¿sobre qué protestan los jueces? ¿Por qué han organizado este paro y amenazan con ir a la huelga? Pues fundamentalmente porque el gobierno ha puesto en marcha dos reformas que suponen una clarísima injerencia tanto en la independencia judicial como en la independencia de la Fiscalía. Si ya la Fiscalía no es poco dependiente, ya sabemos de quién depende el fiscal general, pues todavía muchísimo más. Por un lado, lo que pretende el Ejecutivo con una de estas reformas legislativas es colonizar el Poder Judicial. ¿Cómo? Pues abriendo a la puerta a que entre gente que presente un determinado perfil ideológico y relegando los criterios de mérito y capacidad que regían hasta ahora para acceder a la carrera judicial. Para que la gente me entienda, hasta ahora el sistema principal de acceso a la carrera judicial era aprobando unas oposiciones bastante duras, como para otros puestos en la Administración de Justicia, y lo que quiere hacer el gobierno es, primero, consolidar, es decir, convertir en jueces a personas que habían accedido sin aprobar esa oposición
de manera, se suponía que era excepcional, para cubrir vacantes, es decir, para atender a una situación de colapso, y no solo va a consolidar a los que ya había dentro, sin oposición, sino que además pretende abrir la puerta a que entren otros para los que únicamente se va a requerir. Primero, que tengan el grado en Derecho, lo que antiguamente era una licenciatura, y segundo, 5 años de ejercicio profesional, no se sabe muy bien en qué. Y además lo que tendrán que aprobar es una especie de caso práctico, nada que ver con las oposiciones que tienen que aprobar los que acceden por la vía ordinaria. Eso por un lado, y además por otro lado, también quieren que la formación a los nuevos opositores, es decir, aquellos que decidan acceder aprobando la oposición, depende exclusivamente del gobierno, es decir, la escuela judicial va a estar controlada por el Ministerio de Justicia. Eso es lo que por eso yo hablo de ideologización, de abrir la puerta a los afines. Eso es lo que tenemos por un lado. Y por el otro lado, se quejan también de la reforma que pretenden hacer en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Bueno, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo creo que no hace falta explicarle a nuestros oyentes que existe un problema muy grande con la ausencia de la falta de independencia de la Fiscalía. Todos los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general. Al fiscal general lo nombra el Ejecutivo cuando entra y cesa cuando el Ejecutivo sale. Y bueno, ahora mismo tenemos a un fiscal general que está imputado precisamente y según Hurtado por participar de una operación política para perjudicar a una rival política del gobierno a través de la comisión de un delito de revelación de secretos. Los fiscales que dependen orgánicamente, jerárquicamente, de Álvaro García Ortiz, del fiscal general, no gozan de autonomía funcional. ¿Qué quiere decir? Que si les entra un asunto cualquiera y desde arriba les dicen lo tienes que enfocar así, no tienen más opción que obedecer. Lo que se pretende con la reforma por la que se quejan los jueces y también los fiscales es atribuir la instrucción de las causas criminales en exclusiva a los fiscales. ¿Qué es lo que ahora mismo la llevan los jueces? ¿Qué es lo que sucede? Que claro, quien va a tener la última palabra, quien va a poder decidir qué se instruye y cómo se instruye y cuál es la posición de la Fiscalía ante esa instrucción, va a ser el fiscal general del Estado, que ahora mismo, como hemos dicho, es un señor que está ya no imputado, está procesado, ¿de acuerdo? Esto en otros países siempre te dicen, ya sabes, es que en Europa, es que no sé dónde instruyen los fiscales. Bueno, sí, pero cada país tiene su propia idiosincrasia y en España la única forma posible, la única vía para que los fiscales puedan instruir es garantizar su independencia, su autonomía funcional respecto al fiscal general del Estado. Aparte de otras reformas que se podrían hacer respecto al nombramiento del fiscal general del Estado, es necesario que en el estatuto se introduzca la posibilidad de que un fiscal que lleve un asunto lo pueda llevar de manera autónoma, es decir, no tenga que obedecer según qué instrucciones de sus superiores jerárquicos. Mientras eso no suceda, lo que se está haciendo al final es vincular la instrucción de los asuntos a una persona que está estrechísimamente ligada al gobierno. Y quien tenga dudas al respecto solo tiene que ver lo que sucedió durante el día de ayer y sobre todo, bueno, lunes, pero sobre todo durante el día de ayer, a raíz de conocerse el procesamiento del fiscal general del Estado, que sus principales defensores que salieron en tromba a criticar la resolución de Hurtado, además de determinados periodistas, fueron los miembros del Consejo de Ministros y que incluso hablaban de que iban a recurrir, ellos, utilizando el plural, vamos a recurrir, eso creo que lo dijo Félix Bolaño, sí. que no se puede condicionar más la independencia de un fiscal general que saliendo a defenderlo en tromba y hablando en su nombre. Es decir, lo único que demuestran con esta defensa férrea es que es un señor totalmente inidóneo para ocupar el puesto que ocupa. ¿Cuántas veces somos capaces de reírnos de la misma anécdota? Esa que solo tiene sentido entre amigos y vuelve una y otra vez. Férrea es que es un señor totalmente inidóneo para ocupar el puesto que ocupa.
Lo que cuentas, Lupe, es que esto, si no le preocupa a alguien, pues yo ya, no sé, apaga y vámonos, porque luego también está otra derivada, y es cómo afectaría esto a todos los casos de corrupción que estamos conociendo y lo que nos queda por conocer, porque el informe de Santos Cerdán, que tanto decíamos, oye, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ya lo hemos entendido, y es porque estaba esta pieza secreta que afecta también a Santos Cerdán. Y es claro, ¿qué pasaría si estas leyes se aprueban, si no existe una reacción popular? Luca nos contaba que en Italia Berlusconi en su momento lo intentó, pero hubo una reacción por parte de toda la sociedad, o gran parte de ella, italiana, política, mediática, entonces se echó atrás. Pero si sale adelante, ¿qué nos queda? Si sale adelante, ya hemos repetido tantas veces en el programa que lo que nos separa de una dictadura de facto son 4 jueces y 4 periodistas, ¿verdad? Si esta reforma sale adelante, pues no nos quedará nada. Si a la gente le da igual vivir en una aparente democracia donde no existen de facto contrapoderes y donde el ejecutivo de Pedro Sánchez va a decidir qué casos de corrupción se investigan, que ya te adelanto yo que van a ser todos contra Ayuso primero y después contra el PP, y qué casos se relegan y se dejan en un armario, pues bueno, pues allá la gente, cada uno es libre de decidir en qué país quiere vivir. Desde luego, algunos pues nos situarían en una posición muy comprometida. Yo, ya te lo digo, yo no quiero vivir en un país donde la separación de poderes es una pura fachada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque sí que es cierto que parece haber cierta reacción en las instituciones europeas. Lo digo ya no tanto respecto a estas leyes, sino respecto al informe de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía, que pone al Tribunal Constitucional, que ya sabemos que la quiere aprobar muy rápido, la quiere avalar, como se dice, la constitucionalidad de la ley muy rápido, pues lo pone en un brete, porque el informe de la Comisión Europea es demoledor y se pueden encontrar con que una vez aprobada la amnistía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que hay que expulsarla del ordenamiento jurídico, lo que crearía un caos porque lo que procede es suspender la deliberación. Vamos a ver qué sucede también con estas reformas. Yo creo que, al contrario de lo que ha pasado otras veces, esta vez el hartazgo y la movilización en el Poder Judicial es bastante generalizada. Ya sabemos que están los mismos de siempre, pero quien quiera ver esto como algo que es de los jueces, quien esté pues cansado o desconfíe de la justicia, porque evidentemente, y como pasa en todas partes, hay resoluciones cuestionables, hay comportamientos que no nos gustan, pero en general, como digo yo, es el único poder del Estado que, a pesar del déficit presupuestario con el que tienen que lidiar desde hace muchísimo tiempo y de otros problemas que les incumben, es el único poder del Estado que está actuando como dique de contención contra el autoritarismo que asoma, que ya nos muestra su cara, y de nosotros depende apoyarlo en todo lo que podamos. Yo sí que creo que si, por ejemplo, convocaran una huelga, los españoles deberíamos acompañar con una huelga general, y espero, por favor, de la oposición que se movilice y que sin consignas, que sin carteles, que sin pancartas, se unan, se sumen y pidan a todo el mundo que lo haga, porque es realmente importante. Pues sí, Lupe, además esto lo hemos hablado en privado. Esto sería, vamos, fundamental, porque al final la lucha que están teniendo por la independencia judicial es la nuestra también, a pesar de que uno no sea juez o fiscal. La independencia judicial no es una prerrogativa de los jueces, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Es decir, todos tenemos derecho a, cuando acudimos ante un tribunal, que el juez no sea parcial, y la salud democrática de un país depende de que cuando una persona que ocupa un cargo de poder se excede, se extralimite, cometa un delito, haya resortes que lo fiscalicen y que lo frenen. Ahora mismo el único resorte que tenemos, porque el sanchismo, el socialismo lo ha colonizado todo, es el Poder Judicial. Y con estas reformas lo que pretenden precisamente es el asalto de este último bastión que le queda. Digamos que es la toma de la Bastilla del sanchismo, ¿vale?
Pues así es, Lupe. Nosotros lo contaremos, seguiremos dando la matraca para que todo el mundo sea consciente de ello y llegados el punto, pues por supuesto, apoyaremos esas movilizaciones. Mil gracias por explicarlo también. A vosotros, y además me consta que algunos jueces lo saben y nos lo agradecen, o sea que tenemos que seguir ahí en la... Están solos los pobres, Lupe, están solos. ¿Qué vamos a hacer? Ayudarles. Está Un beso muy fuerte. Venga. Como digo,